Quizás también cuando vemos, seguramente no para todos, pero para algunos serán avances importantes y que nos muestran que vamos bien, cuando vemos que ahora también se impactan las nubes desde la tierra para producir lluvia, fabricada por nosotros como hombres. Vamos mejorando, dicen algunos, vamos bien, y hay hombres, empresas y países haciéndose poderosos, ricos con esos procesos. Y la idea que puede verse entonces es esa, que vamos bien, somos más eficientes, somos más eficaces. Todo eso hace parte del sistema que el hombre ha ido creando, pero tiene unas motivaciones, todo ese esfuerzo, ¿verdad? Tiene unas motivaciones. Hoy iniciamos este estudio de las trompetas, hermanos, y no es nada fácil su interpretación. Alguien mencionaba en un estudio que hacíamos que no son hechos muy claros, pero también considerábamos que en realidad no es eso. Seguramente lo que está expresado aquí tiene bastante claridad para alguien que tiene conocimiento, que puede ver claramente lo que se está expresando, pero para alguien que de pronto aún no ve con claridad, eh, le parece que es algo oscuro aún, pero el problema no está en el texto, el problema está en quien está viendo, porque no puede ver con claridad. Así que no considero que no sean pasajes claros, yo creo que deben tener claridad, pero el problema está en nosotros que no podemos ver con claridad. Nuestra insuficiencia para comprender la mente de Dios hace que se nos vuelva de pronto un poco difícil. De hecho, sobre estos textos hay varias interpretaciones, ¿no? Varias corrientes. Pero vemos entonces, hermanos, algo que hemos mencionado y es que las trompetas, así como los sellos y así como las copas, se manifiestan y están narrando un mismo escenario, un mismo juicio, pero da más detalles de lo que está sucediendo. Y se manifiestan en grupos, si lo hemos notado. ¿Cómo predicamos ese juicio inicial, los sellos? Lo predicamos en 4 sellos, ¿recuerdan? Que eran los 4 jinetes. Después vimos otro, y ya después los vimos divididos, el quinto y el sexto, pero ese quinto y sexto podrían ser una unidad, porque después el séptimo está separado por ese interludio del capítulo 7. Y aquí sucede exactamente lo mismo, tenemos estas 4 trompetas que tienen una similitud. Después viene la quinta y la sexta y está separada nuevamente por un interludio, capítulo 10 y capítulo 11, una parte, y después sí viene la séptima trompeta. Entonces están 4, 2, 1. Esas 3 secciones hablan del juicio de Dios, pero cada uno de ellos con un énfasis especial. Los sellos eran un testimonio del por qué viene la ira de Dios, por qué ha venido al mundo y todo lo que ha causado ese pecado del hombre y cómo la ira de Dios se ha manifestado en medio de eso. Las trompetas son principalmente un aviso, son un juicio de advertencia de parte de Dios, como lo veremos, y las copas hablan de la ira derramada sobre la tierra. En cada uno se encuentra la misma secuencia, pero haciendo énfasis en una parte en particular, dando así, al unirlas, un panorama completo. Y hoy veremos entonces estas primeras 4 trompetas. El título que le he dado, bastante extenso quizás, es el sistema del hombre, un instrumento de juicio en las manos de Dios. El sistema del hombre, un instrumento de juicio en las manos de Dios. Lo más difícil, hermanos, para la interpretación de estos textos es el poder diferenciar entre lo que es literal y lo que es simbolismo. Creo que ahí está la mayor dificultad para nosotros. No estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje. Cuando alguien está acostumbrado a leer poesía, por ejemplo, y se envuelve en el tema de la poesía, ya nota cosas que las poesías tienen y sabe de qué se trata el lenguaje, pero cuando una persona lee quizás poesía por primera vez no logra entender algunas cosas porque no está acostumbrado a ese lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje apocalíptico acá y no estamos acostumbrados a él. Pero la iglesia del primer siglo sí,
Era un lenguaje que era común en ese tiempo. Así que lo más difícil es diferenciar dentro de este lenguaje qué es literal y qué es simbólico. Esto hace que las interpretaciones cambien, obviamente, que se vean quizás como eventos históricos, o sea, hay algunos que narran estas trompetas como eventos ligados a algo que sucedió en la historia de la humanidad específicamente. Hay otras personas que lo narran como un evento que viene pasando todo el tiempo y simplemente es así, algo que viene pasando y que seguirá pasando. Pero otras personas quizás hablan como un futuro y un cataclismo en el futuro. Así que vemos que por ese tema del literalismo y el simbolismo hay diferentes interpretaciones, hermanos. El enfoque que hemos podido nosotros ver en los estudios que hemos hecho es que es un enfoque que apunta al sistema del hombre, ese sistema que el hombre ha creado, que está apartado de Dios, que solamente ha sido creado, movido por los deseos y las pasiones del hombre, que implica la economía, que implica la política, que implica la religión, que implica poderes, fuerzas, justicia, su sabiduría, pero que todo eso se hace apartado de Dios. Y que ese sistema que el hombre mismo ha creado como en lo que confía para avanzar, permitido por Dios obviamente porque él podría estorbarlo, es un instrumento, es usado por Dios en sus manos como el mismo instrumento para juicio nuestro y para juicio de la tierra, o mejor, para juicio del no creyente y juicio en la tierra. Eso, hermanos, quiero que quede claro, no es pensar ni enredarnos en pensar si es aquel país, aquel gobierno, aquella institución, aquel hombre, y empezar a dar nombres, porque esto no se trata específicamente de eso. Obviamente dentro de ese sistema hay instituciones y hay gobiernos y hay hombres que tienen mayor autoridad y toman decisiones más globales, pero no nos podemos enredar en eso, en dar simplemente nombres. Es todo el sistema anti Dios del que estamos hablando acá. Como dije, implica economía, política, religión. Así que, hermanos, este pasaje lo veremos desde el enfoque de eventos que han venido pasando durante la historia, porque el hombre desde el mismo momento en que pecó, el Señor dijo que la tierra sería ¿qué? Maldita. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, el hombre ha venido funcionando de esa manera, ha venido creando un sistema para su beneficio propio y ha ido afectando la misma creación y afectándose a sí mismo en su proceder, en su avance. Entonces lo veremos como algo que ha venido pasando, que es progresivo, además eso, progresivo, ha ido en aumento, pero que como vemos en estos versículos hay un momento en el que llega ese juicio, ese toque de trompetas con un impacto de tal forma que impacta de una manera grande la creación y nuestra manera de pensar, que también está allí incluida de forma simbólica. Debemos ver un patrón en estas trompetas, no sé si lo vieron, no sé si lo notaron, hay un patrón en la forma como está descrita cada una de las trompetas. Lo primero que sucede, ¿qué es en cada una de ellas? Lo primero que sucede es que se toca la trompeta. El ángel toca la trompeta, cada una de ellas está de la misma manera. Lo siguiente que menciona es cuál es el instrumento de juicio en cada una de las trompetas, ¿no es cierto? Granizo, con fuego, con sangre, como una gran montaña, una estrella que cae del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Habla del instrumento de juicio. Y después viene lo que causa ese instrumento de juicio, ¿verdad? Es afectada la tercera parte de los árboles, la hierba, la tercera parte del mar. Habla de lo que causa ese instrumento de juicio. Y por último, nos habla del grado de afectación, que en este caso es la tercera parte. Acabé de decir que era algo progresivo y recordemos que con anterioridad nos había dicho que se le había dado autoridad, ¿no es cierto? Ahora pierdo el versículo, se le había dado autoridad, hablando de los sellos, permítame lo busco, en el cuarto sello dice que había un caballo amarillo
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Una parte de 4, y aquí estamos hablando de una parte de 3. Es mayor el grado de afectación. O sea que esto está hablando de progresivo. Es progresivo ese juicio del Señor. Teniendo en cuenta ese patrón que acabo de mencionar, hermanos, lo primero que vamos a ver entonces son esos instrumentos de Dios para juicio, y creo que es el punto más extenso. Los instrumentos que Dios usa en cada una de las trompetas para juicio. En ese primer punto entonces abordaremos esos elementos que son usados por Dios al toque de la trompeta. Y lo primero que quiero mencionar, hermanos, para que quede claro, es que la procedencia de esos elementos de juicio es ¿de dónde vienen esos elementos? Es el hombre quien está creando todo este sistema, pero ¿quién es el que utiliza esos elementos como elemento de juicio para el hombre? Es Dios. Ese juicio por medio de esos elementos procede de Dios, y lo vemos en la forma como se menciona en el primer ángel que toca la trompeta. ¿Qué pasa con el granizo y el fuego mezclado? Son lanzados sobre la tierra. Eso habla de una procedencia, no viene de la tierra, viene de arriba. Cuando habla de la segunda trompeta, habla de esa gran montaña ardiendo en fuego, dice que fue precipitada en el mar, y ese precipitada es exactamente la misma palabra en griego que utilizó para decir que fue lanzado sobre la tierra cuando habló del granizo. Entonces también es algo que viene y que no está en la tierra, sino que viene y es precipitado sobre el mar. En la tercera trompeta quizás incluso es mucho más claro, porque cuando habla de la estrella, dice que esa estrella cayó, ¿no es cierto?, sobre la tercera parte de los ríos. Cayó del cielo, es claro allí en el versículo 10, esa estrella cae del cielo y cae sobre la tercera parte de los ríos. Así que estamos hablando de que la procedencia de estos elementos de juicio es de Dios mismo, proceden de Dios. Daniel 4 y 5 nos habla de quién, de Nabucodonosor, como un hombre poderoso, como un hombre que enloquece cuando no reconoce la autoridad de Dios, pero que después se le permite ver esa autoridad de Dios, y se le dice que el poder que él tiene le fue dado por Dios, ¿verdad? Pero este hombre, con todo ese poder y toda esa fuerza, fue utilizado en las manos de Dios como un hombre para llevar juicio sobre otras naciones. ¿Quién le dio el poder? Dios. ¿Y quién lo utilizó a él con todo ese poder para llevar juicio? Dios. Así que estamos viendo que esa procedencia, o lo que quiero mostrar es que esa procedencia viene de Dios, es el juicio de Dios. Es el sistema del hombre apartado de Dios que alcanza poder, fuerza, conocimiento, gran economía, sabiduría, mucho conocimiento también en el reconocer las cosas que el Señor ha hecho, sus leyes físicas, y poder manejar algunas cosas. Y ese mismo poder es utilizado como elemento de juicio sobre la tierra. ¿Qué otro elemento vemos allí importante, hermanos? Y que está presente en cada uno de ellos. El fuego, ¿verdad? Granizo mezclado con fuego. También dice que era como una gran montaña, versículo 8, ardiendo en fuego. Y versículo 10, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. El fuego está presente como algo recurrente en estos versículos. Y eso, hermanos, es para mencionarnos, porque el fuego en la Biblia constantemente es mencionado como un instrumento que habla del juicio de Dios. Tiene otras connotaciones, pero acá y en otras partes de la Escritura habla del juicio de Dios. Voy a leer algunos versículos. Dice un fuego, Deuteronomio 32, 22. Dice, un fuego se ha encendido en mi ira, arderá hasta el Seol, consumirá la tierra y sus cosechas y abrazará los cimientos de los montes. El Salmo 11, versículos 5 y 6. Allí también habla del fuego y dice, Jehová examina a los justos, pero su alma aborrece a los malvados y a los que aman la violencia. Sobre los malvados hará llover carbones encendidos y azufre ardiente, un viento abrasador será su suerte. Malaquías 4:1
Mateo 13, 40, 42, también los leo, dice, he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen iniquidad serán estopa. Aquel día que viene les prenderá fuego, dice Jehová de los ejércitos, y no se les dejará ni raíz ni rama. Y Mateo, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y extirpará de su reino a todos los que hacen pecado y a todos los que hacen el mal, y los arrojará al horno de fuego. Así será el llanto y el crujir de dientes. El fuego tiene connotación de juicio, y aquí lo que quiero que veamos es que esos elementos que vamos a empezar a ver son elementos que son parte del sistema antidios del mundo, que ahora están prendidos en fuego por Dios como parte de su juicio sobre la tierra. Sí, vamos ahí bien, procede de Dios y hay fuego constante sobre estos elementos. Hermanos, algo también interesante en estos versículos es que vemos mucha similitud con las plagas de Egipto. De hecho, decidimos, cuando nos reunimos para ver qué libro seguíamos para predicar, ¿recuerdan qué libro predicamos antes de este? Éxodo. Y vemos que tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis. Y esto que estamos viendo acá tiene mucha relación con las plagas de Egipto como advertencias a Faraón para que deje ir a su pueblo. ¿Recuerdan que eso era lo que pasaba? Moisés iba y le decía que dejara ir al pueblo y que lo dejara ir ¿a dónde? A adorar a Dios. Son advertencias desestimadas por Faraón. ¿Hasta qué punto? ¿Recuerdan qué dijo Faraón allí una vez delante de Moisés? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Un corazón endurecido. Hermanos, escuchaba a un predicador que hace parte de nuestro grupo de discípulos de Cristo que decía esto y me parecía interesante, y es, quizás nosotros no tenemos esas palabras en nuestros labios, ¿verdad? Nosotros no decimos, ¿quién es Dios para que yo le obedezca? Eso no sale de nuestros labios. Pero obviamente cuando no lo hacemos, implícitamente estamos diciendo eso. ¿Quién es Dios para que yo obedezca? Más bien sigo mi propio razonamiento. Aquí está entonces, hermanos, una iglesia en la época de Juan. En la época de Egipto estaba el pueblo de Dios siendo presionado o más bien, bueno, se me escapa la palabra, estaba siendo acosado, estaba siendo maltratado, estaba siendo oprimido por el pueblo de Egipto. Pero aquí vemos en la época de Juan a la iglesia que sufría frente al imperio romano también. ¿Y cuál era el tema? Ese imperio que imponía esas cargas o esos sistemas por los cuales el hombre podría generar sustento. Por ejemplo, ¿recuerdan los gremios? Debían afiliarse a los gremios, pero eso implícitamente llevaba a la persona a no poder adorar a Dios, sino tenía que adorar a los dioses de esos gremios. Que era lo mismo que pasaba con Egipto, no dejar ir al pueblo a adorar a Dios, sino traerlos tras sus dioses. ¿Y qué pasa con el sistema del mundo hoy? Todo poder, toda fuerza, toda autoridad, la economía, la política, las ideas, como hablábamos hace un momento, el tema de la ideología de género en los colegios, que se desarrolla y se levanta como parte del sistema del mundo, busca gobernar nuestra forma de pensar y llevarnos tras esos dioses que el mundo ha fabricado. Oprime con ese engaño, oprime a quien no se alinea con esas ideas, y es un sistema que nos empuja a seguir un estilo de vida que nos lo muestran por todo lado, que desde pequeños lo vemos en la televisión. Hay empresas muy hábiles en hacerlo para presentarlo a los niños y presentarles un estilo de vida ideal que deben seguir. Y después el mundo nos dice cómo podemos conseguirlo y nos llevan a perseguir ese estilo de vida, y que si no se tiene, entonces nos hace pensar que estamos mal, si no podemos seguir ese estilo de vida. Que con esa presión no deja ir al pueblo de Dios a adorar a Dios, sino que nos lleva tras sus ídolos. Moisés los alejó a ellos de esto en manos de Dios. Bueno, es Dios, pero el hombre que estuvo allí al frente, puesto por Dios, fue Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Cuando Moisés los saca de Egipto y los lleva
al desierto. Hubo queja, ¿verdad? Cuando quizás había algo que no se alineaba con el estilo de vida que ellos pretendían tener. ¿Qué dijeron? En Egipto teníamos ollas con carne. Cuando de pronto alguien quiere decirnos a nosotros, mira, ese estilo de vida que estás siguiendo no corresponde a lo que Dios ha dicho, pero eso obviamente la persona lo sigue y quizás le hace que su estilo de vida se empiece a deteriorar, entre comillas, pues obviamente también pueden venir esos pensamientos y esas palabras. Cuando yo me dedicaba a mi trabajo, a mis cosas, con ese mismo esfuerzo y no estaba tanto en las cosas de Dios, mi casa tenía ollas llenas de carne. Como dije, hermanos, entonces hay varias interpretaciones, ya mencioné la histórica, hechos históricos específicos, el literal de cataclismo, que quizás podría ser el más fácil. Hablamos de una lluvia verdadera de granizos, hablamos de un meteorito cayendo, y quizás esa literalidad nos da a nosotros facilidad para explicar estos textos. Pero debemos pensar, hermanos, que eso fue escrito para una audiencia original. ¿Y qué entendían ellos con esas palabras? ¿Qué creen ustedes que pensaron ellos cuando se les habló de todo esto? ¿Qué imágenes representan esas imágenes que son presentadas acá? ¿Qué representa una estrella, por ejemplo? Vamos a ir mirando eso. Así que, como dije, es un tema progresivo. El hombre en su pecado, afectando la creación, afectando los árboles, el mar, la hierba, afectando la forma como el sol y los astros impactan sobre la tierra. Eso es parte del juicio y lo podemos ver también. Vemos acá que se habla de un momento de destrucción inmediata y a gran escala. Es progresivo, pero aquí que vemos una destrucción inmediata y a gran escala. Así que veremos ambos, hermanos, en el desarrollo de estas 4 trompetas. Y empecemos entonces con esta parte y que el Señor nos ayude. El granizo, primer trompeta. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Granizo y fuego mezclados con sangre. Bien, algunos dicen que la sangre es por la muerte de los animales y las personas al caer el granizo y entonces se mezcla con sangre. Pero hermanos, yo lo veo diferente y lo veíamos también en el estudio de esa manera, porque es que está diciendo que la sangre no se mezcló con el granizo después de haber sido lanzada, sino antes. ¿No es cierto? Dice, hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Y qué pasó después? Fueron lanzados sobre la tierra. Así que observábamos más bien que esta sangre habla quizás de la sangre. ¿Recuerdan en el tabernáculo cuando se sacrificaban los corderos? Había ese fuego encendido por Dios que representa su ira, la cual quemaba los corderos. La sangre escurría de esos corderos sacrificados sobre el fuego, sobre los carbones, sobre la madera que se estaba quemando allí, y de esos carbones era tomado fuego para encender el altar del incienso, el incienso y quemarlo. En el versículo 5 del capítulo 8 se habló de que ese incensario que representaba esas oraciones de los santos, ese incienso allí en el templo delante de Dios, o en el cielo delante de Dios, se llenó de ese fuego del altar y fue arrojado a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así que lo que vemos más bien es que esta sangre es el motivo del juicio que viene mezclado allí ya con estos elementos, y esa sangre es la del cordero que fue sacrificado en ese altar del sacrificio en la cruz, y que la ira de Dios viene por ese sacrificio. Así que esa sangre podría ser más bien un indicativo de la razón del juicio, y es que la razón del juicio es no haber creído en Cristo y en su obra y en el derramamiento de su sangre como algo necesario para la humanidad. ¿Por qué viene el juicio de Dios sobre la tierra? ¿Recuerdan cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Las tinieblas. Ese es el juicio. No haber creído en el derramamiento de la sangre del Señor. Éxodo 9, 13 al 35 nos habla de esa plaga de granizo. Si ustedes leen allá,
Allá se describe esa plaga del granizo. Dios hace llover granizo pesado en Egipto, como cual nunca hubo allá en Egipto. Es una de esas 10 plagas y fue devastadora. Fue en el contexto de ese juicio a Faraón y de la advertencia a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Pero también fue dejado como ejemplo para todos nosotros. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son físicas, pero que tienen una connotación espiritual para nosotros, como por ejemplo la circuncisión. La circuncisión era física en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ¿existe aún ese tema de la circuncisión? Sí, pero no físico, es la del corazón, o sea, era simbólico. De la misma manera, muchas plagas acá en Egipto fueron físicas, pero también apuntaban a algo simbólico para nosotros. Así que necesitamos observar de qué se trata este granizo. Vemos allá el granizo destruyendo como masas de hielo. ¿Cómo destruye el granizo? ¿Cómo destruiría el granizo los árboles acá si cayera? ¿Como una sola roca cayendo sobre todos los árboles? ¿O más bien como muchas roquitas pequeñas cayendo con mucha fuerza, una y otra hasta que va destruyendo? Habla más bien de eso, ¿no es cierto? De una destrucción por la suma de muchas de ellas actuando de forma individual. Y eso me lleva a pensar, hermanos, que hablando del sistema del mundo, del sistema consumista en el que nosotros vivimos, ese granizo habla de cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos en nuestras acciones individuales como parte del sistema. Un consumo desmedido, el cual necesita que la tierra sea devastada para poder seguir llenando el deseo de consumo que nosotros tenemos. Y nos implica a cada uno de nosotros en medio de eso, ¿verdad? Consumimos porque el mundo nos ha llevado a eso, a ser una nación, o mejor señora, una sociedad, gracias, una humanidad consumista. Y eso requiere que la tierra, la creación, sea consumida rápido porque el hombre necesita más elementos. Así que lo veo como nuestras acciones individuales, como parte de ese sistema del hombre, un consumo desmedido, generación o personas que generamos bastantes desechos, hermanos. Es impresionante. Yo no sé si ustedes lo han pensado, cuánta basura sacamos en nuestras casas cada semana. Cuántos desechos que se acumulan y ya pareciera que no hay dónde más llevarlos. Desechos plásticos que no son tan fácil de degradarse y el mundo se está llenando de eso. Y somos nosotros mismos en ese consumismo como parte del sistema, con nuestro estilo de vida individual, un estilo de vida que tiene como causa la idolatría, hermanos, y este es el tema que Dios está juzgando por medio de esto, la idolatría. Y es que todos esos juicios tienen como causa la idolatría, como ya lo veremos. Atesorar algo más que a Dios. ¿Por qué somos una sociedad consumista? Porque vivimos para ese estilo de vida que el mundo nos ha ofrecido. Y eso es como granizo, hermanos. Nosotros mismos, nuestro estilo de vida usado en las manos de Dios como instrumento de juicio. Eso es progresivo. ¿Cuánta devastación hay en la naturaleza, en los árboles? Por ejemplo, para el consumo de carne. ¿Qué se debe hacer para el consumo de carne? Ustedes saben, se debe deforestar, se debe quitar los árboles y alistar un terreno para que los animales puedan estar allí consumiendo, porque lo único que hacen es consumir todo el día. Pero el consumo de nosotros hace que eso se haga cada vez más grande, esa necesidad de devastar y devastar y devastar. O sea, somos partícipes con nuestro consumismo. Ahora, el pastor está diciendo que no podemos comer carne. No, estoy hablando del consumismo, de que nosotros estamos acelerados en consumir cada vez más, y si no tenemos esas cosas, entonces no estamos bien y debemos tenerlas. Y somos llevados a ser partícipes del sistema. Es progresivo, hermanos. A Egipto le dijo que ese juicio era para que Egipto y el faraón supieran que de él era la tierra, dice allá en el capítulo 9. El juicio y ese granizo que él lanzó, que destruyó la cebada, destruyó el lino,
cosechas que estaban listas para ser recogidas. El, el Señor les dice a ellos que eso lo envió para que ellos supieran que la tierra es de Él. Pero nosotros, y ese juicio es necesario, porque nosotros hemos usado la tierra como dueños de ella y no como administradores. No como quienes tendemos que rendir cuenta de la administración de lo que fue entregado en nuestras manos, sino como dueños de la tierra. Nos hemos vuelto dueños de ella y la estamos destrozando. Esto está atado a una interpretación simbólica que también la voy a mencionar, hermanos. Porque aquí estamos hablando de sustento. ¿Qué necesita el hombre para sustentar esta sociedad consumista? Pues devastar el lugar de donde vienen los recursos naturales. Necesitamos hacer eso. Bien, segundo elemento de juicio, la segunda trompeta, la montaña, o como una gran montaña ardiendo en fuego. Las montañas en la Biblia tienen un significado simbólico. Dentro del plan de juicio y redención de Dios, ¿no es cierto? Hay varios montes en eventos importantes y que manifiestan el encuentro de Dios con el hombre. Sión es mencionada para referirse a Jerusalén. Muchas veces en la escritura cuando se refiere a Sión está hablando de Jerusalén como esa ciudad en donde habita Dios y el pueblo de Dios. Moriah, el monte de Moriah, ¿qué pasó allí? Abraham sacrifica o iba a sacrificar a su hijo. Allí también hay un encuentro con Dios en un lugar alto. El monte de los olivos es el lugar de donde Dios ascendió al cielo. Y allí estaban los discípulos observando este evento, un encuentro de Dios con los suyos. El monte Carmelo es el lugar de la batalla, ¿no es cierto?, del profeta Elías con estos profetas de Baal, y allí también hubo presencia de Dios, se manifestó su gloria, el hombre encontrándose con Dios. El sermón del monte es el lugar en donde Jesús, ese monte expresa él ese sermón y se acerca también al hombre. El monte de la transfiguración, o mejor, ese evento de la transfiguración de Jesús también sucede en un monte. Y por supuesto, hermanos, una relación mucho más directa, nuevamente Éxodo 19, cuando el Señor desciende al monte Sinaí y expresa la ley, llama a Moisés para que suba y ese monte humeaba. Es un encuentro de Dios con su pueblo y Él entrega allí la ley, la cual juzga las acciones de los hombres. Así que, hermanos, el monte tiene una interpretación allí o una forma de verlo, y ese es el lugar en donde el hombre sube para encontrarse con Dios. Pero también son símbolo de idolatría los montes. ¿Recuerdan qué dijo el Señor? ¿Qué ordenó cuando Él le decía al pueblo acerca de la idolatría? ¿Qué ordenaba con respecto a los lugares altos? Destruir, ¿no es cierto?, esos lugares altos de adoración. Eran lugares donde se hacían sacrificios a ídolos, a dioses falsos. El rey Josías cumplió con esta orden y destruyó los lugares altos. Eso lo encontramos allá en Segunda de Reyes. Son lugares de altura, pero en la tierra. Lugares elevados en la tierra, donde cuando nosotros subimos estamos arriba de todo. Lugares donde el hombre se pone por encima de todo. Lugares donde el hombre se encuentra con su Dios y le adora. Las competencias, por ejemplo, y no quiero satanizarlo porque esto no se trata de eso. Ahora no podemos entrar en una competencia. No se trata de eso. Pero el tema cuando se vuelve, cuando se distorsiona, cuando no es bueno, es cuando entramos o el hombre entra para ocupar ese lugar de altura y allí se encuentra con su Dios, que es tener fama, reconocimiento, incluso riqueza, y eso es lo que se persigue. Y yo quiero estar en el lugar más alto. De eso habla una montaña. Es el lugar en el que yo subo, me pongo arriba de todos. ¿Recuerdan también el relato cuando se estaba construyendo esta gran torre? El hombre quería llegar a la parte más alta. Y eso habla del sistema del hombre. Los montes en el lenguaje simbólico de la escritura representan a menudo reinos, poderes, fortalezas, y eso lo podemos ver, hermanos, acompáñenme, o si lo ponen por favor en la pantalla, a Jeremías 51:25. Podemos ver allí a un imperio mencionado como un gran monte, y es el imperio de Babilonia.
Jeremías 51:25 dice: Dios, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Si vemos el 24, en el 24 viene hablando de Babilonia, y en este 25 dice que Babilonia es un monte destructor. Dice: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Después dice que ese monte destructor lo reducirá a un monte quemado. Las montañas tienen esa connotación entonces de fortalezas, de poderes, de reinos que se han puesto arriba de todos. Cuando leemos estos versículos, para que ustedes de pronto los tengan presentes y los anoten, en Jeremías 51, ya lo leímos, 24 al 26, Job 9:5, Zacarías 4:7, Miqueas 1:3-4, y seguramente hay más. En esos versículos vemos unas referencias de Dios destruyendo montes, pero en relación esos montes a lugares poderosos que el hombre ha levantado, donde había o encontraba protección, seguridad, paz, gozo, significado, y se generaba adoración, o sea, había idolatría. Habla de poderes grandes en la tierra que son reducidos a montes quemados por Dios. Traigo todas estas referencias, hermanos, para que veamos cuál es el significado de una montaña, de esa gran montaña que está viendo Juan aquí. Y es una referencia a ese sistema del mundo apartado de Dios que el hombre en su pecado ha construido, y sobre todo habla de instituciones o de naciones, de agrupaciones que están arriba y que confían en su sabiduría y que han hecho al hombre verlas como lugares sí, lugares en donde se puede encontrar seguridad al seguirlos, al seguir sus razonamientos, al seguir su forma de entender las cosas. Es ese gran sistema representado en autoridades, prendido en fuego, como lo vemos acá, como un instrumento de juicio de Dios. Es el mismo ídolo del hombre usado como instrumento de juicio de Dios. Pero hermanos, lo interesante acá es que Daniel 2:35 o Isaías 2, versículos 2 al 3, o Miqueas 4, 1 al 2. Pongamos por favor Isaías en la pantalla, Isaías 2, versículos 2 y 3. Nos habla del monte que va a estar por encima de todos. Entonces acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El 3, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El monte que estará por encima de todos es Cristo mismo, al cual iremos todos, y allí nos encontramos con Dios. ¿En quién nosotros nos podemos encontrar con Dios? En Cristo. El hombre ha creado instituciones en las cuales se encuentra con su Dios, pero la palabra nos habla de que ese monte en el cual podemos encontrarnos con Dios es Cristo únicamente. El Salmo 121, 1, 2 nos habla de que ¿a dónde pondré mi mirada? A las montañas. La salvación viene de Dios, la protección viene de Él. Por eso el poder del hombre ha querido tomar ese lugar, y eso es idolatría. Así que esto, hermanos, representa esas instituciones, esa montaña, esos gobiernos, esas naciones, ese poder del hombre que tiene acciones, pero que también lleva ideas. Y en esto viene lo figurativo, porque esa montaña afecta al mar, el granizo afecta a los árboles, y todo eso habla del sustento para el hombre. Pero cuando hablamos de ideas, hoy tomamos el pan. Ese pan habla de Cristo, de la verdad. Es el verdadero sustento para el hombre. Pero estas instituciones crean ideas y nos hacen alimentarnos de ellas como si fuera el verdadero alimento, y dañan nuestro sustento, el cual realmente nos nutre, que es Cristo. La estrella. Dice allí que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha sobre la tercera parte de los ríos y sobre la tercera parte de las aguas, hermanos. La estrella, de forma especial en el libro de Apocalipsis, ya lo vimos, habla de ¿qué?
de mensajeros. En Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son ¿qué? Los mensajeros de las 7 iglesias. Especialmente aquí en Apocalipsis podemos ver que esa estrella representa un mensajero de Dios, pero no solo en Apocalipsis. En la Escritura lo podemos ver en otras partes también. Se refiere a hombres que fueron usados como mensajeros e incluso también como instrumentos de juicio en las manos de Dios. Vayamos a Isaías 14, versículo 12. ¿Recuerdan de quién está hablando ese capítulo? Isaías 14 habla del rey de Babilonia. Y el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es este hombre? Un rey poderoso, grande, que se ha levantado en el mundo para gobernar. Pero Dios dice que esa gran estrella, ese lucero, ha caído, ha sido cortado de su poder, de su fuerza. Ese hombre se levantó y fue levantado permitido por Dios y pretendió ser quien no era, y nuevamente Dios le dice que ese poder lo ha recibido por él. Y ahora ese poder es usado también como elemento en las manos de Dios para juicio para muchas naciones. Hermanos, como dije, la intención no es perdernos en pensar en un nombre, aunque aquí se está hablando de hombres poderosos. No podemos llegar a decir, claro, está hablando del anticristo y es aquel personaje que mírelo cómo está actuando ahora, aquel otro presidente de esta nación que invadió allí a estos otros. Pero sí podemos ver que se refiere a hombres en autoridad dentro del sistema del mundo que toman decisiones a nivel global y que afectan a muchos y en los cuales el hombre confía, porque esos líderes generan atracción. Hitler, a mí me impresiona ver los videos a este hombre hablándole a masas y todos allí enalteciéndolo. Generan atracción, son enaltecidos. Es una estrella que el mismo hombre ha levantado como poderosa, la cual Dios la prende en fuego y es usada como juicio por Dios. Pero debemos ver también, como lo vimos con la montaña, hermanos, y acompáñenme a Apocalipsis 22, 16. Dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es Jesús? Él es el lucero de la mañana. No es el rey de Isaías 14. Es Cristo, la estrella a la cual nosotros debemos seguir. No hombres que se levantan en poder, sino a Cristo, que es el verdadero lucero de la mañana. Es una estrella que tiene el primer lugar, que es la primera que brilla y que eclipsa a todas las demás. El hombre en autoridad ha querido tomar ese lugar, pero solo le corresponde a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cuando esos hombres se enaltecen y los seguimos de esa manera, es idolatría. Es idolatría. Es un sistema representado en hombres poderosos que tienen acciones que afectan el planeta, pero que tienen decisiones que afectan también nuestro alimento espiritual, porque nos engañan con sus ideas y sus filosofías. El sol, la luna y las estrellas, que son heridas, y la tercera parte de ellos deja de brillar. Sol, luna y estrellas. Génesis 1, 14 al 18. Allí se nos narra cuando las estrellas, el sol y la luna son creados. Allá se habla de los propósitos que tiene. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor
para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios, versículo 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Versículo 18 dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Creó Dios el sol, la luna y las estrellas, y da funciones, da propósitos para los cuales están creados. ¿Y los propósitos cuáles son? Servir de señal para los tiempos para el hombre. Servir también para iluminar, para que ellos puedan conocer en cuanto al tiempo, los días, los años, y sirvan para dar luz también y que gobiernen en el día y la noche. Pero también dijo algo al final, para separar ¿qué? La luz de las tinieblas. Fueron creados para dar orden, para guiar y para iluminar. Esa es la función. Son símbolos del orden de Dios, de la guía de Dios, de la luz de Dios, las cuales alumbran al hombre. ¿Recuerdan en Mateo 2 cuando vienen los magos de Oriente? ¿Quién los guía a donde nació Jesús? Una estrella es la que los guía. Fue creado para que el hombre pueda guiarse en medio de su diario vivir. De forma simbólica son mencionados para referirse a aquellas cosas en las que el hombre ha puesto su confianza para ser guiado e iluminado y que hacen parte del sistema que el hombre ha creado. Un sistema que busca guiar al hombre por sendas que el hombre cree que son las correctas. Pero el Señor dijo varias veces, y en Deuteronomio 17 especialmente habla que no levantemos nuestros ojos y veamos esos elementos para inclinarnos ahora a ellos. Idolatrarlos son solamente elementos creados por Dios como guía y luz a los cuales el hombre no debe inclinarse, porque eso es idolatría. Pero nuevamente, hermanos, el mundo avanzando en ese alimento espiritual corrupto por el sistema del hombre, en instituciones, como ya lo vimos, en el estilo de vida que nosotros seguimos, que termina siendo idolatría también, porque ese estilo de vida avanza, o más bien está enfocado en satisfacer nuestra carne, nuestros deseos, ese consumismo. Esas instituciones poderosas, esos hombres poderosos que crean filosofías y que el hombre las sigue, terminan generando oscuridad, como lo que se habla acá, la tercera parte de la luz, del sol, de la luna y de las estrellas siendo oscurecidas. Como dije, eso tiene también una interpretación literal y catastrófica, donde se habla literalmente de los astros siendo impactados por Dios. Pero tiene esta interpretación simbólica, donde lo que hablamos más bien es de esa oscuridad en cuanto al entendimiento del hombre por seguir esas filosofías. Son los mismos elementos que el hombre ha creado, encendidos en fuego para juicio de nosotros mismos y de la tierra. Hermanos, es Cristo la luz, y en esto hay claridad para nosotros. ¿Recuerdan a José? José es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y él tuvo un sueño, ¿recuerdan? Bueno, tuvo varios sueños, pero uno habla de que el sol, la luna y las estrellas, 11 estrellas, se inclinaban ante él. Esa figura es la figura de Cristo, donde todas las autoridades, todo aquello que estaba en eminencia y que se consideraba como algo sabio y luz para seguir, se inclina ante Cristo. ¿Quién es la luz verdadera? Isaías 60:19 dice que ya no necesitaremos el sol ni la luna, símbolos de luz para ser guiados, porque lo real que es Cristo será nuestra luz. Y aquí en Apocalipsis 21, los versículos 23 y 24 dicen lo siguiente: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Amén. Esta es la verdadera luz, hermanos. Estos que vemos aquí como que se levantan, no está hablando acerca de esa luz de Dios que es Cristo, sino es aquello que el hombre ha aceptado como luz y que es apagada por la fuerza de la verdad. Por eso también lo importante de predicar el Evangelio, hermanos.
Son esas ideologías poderosas que abren como última trompeta de estas cuatro el camino para las dos que vienen, porque esas langostas que aparecen allá habla de ideologías dentro del sistema del hombre. Dios, hermanos, durante la historia, y lo hemos visto, levanta poderes y los usa como instrumento de juicio. Son idolatrados por el hombre, pero son usados como azote silencioso del mismo hombre. Hemos visto cada uno de esos elementos como parte del sistema del hombre. Consumo desmedido, poder, autoridad, el fuego presente, y es una clara referencia al juicio de Dios usando esos mismos elementos para nuestro juicio como una humanidad rebelde, juzgando la idolatría del hombre, hermanos. Dice Isaías 42:17, serán vueltos atrás y confundidos los que confían en ídolos. Y eso es lo que termina siendo el hombre con estos elementos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces, hermanos? Ya hubo silencio en el cielo y ahora suenan las trompetas y cada una ha desatado estos juicios de Dios como una expresión, una comunicación del juicio parcial de Dios que tiene consecuencias para toda la tierra, como la tuvo en Egipto. ¿Recuerdan qué pasó con las, si no estoy mal, me corrigen, por favor, creo que son las primeras 3 plagas, cayeron sobre ambos, egipcios e israelitas? Si no estoy mal, fueron las primeras 3, no estoy seguro si fueron 4, pero creo que son 3. Pero después de ahí en adelante, las otras cayeron solamente sobre ¿quiénes? Sobre los egipcios. Hermanos, de forma física, estos juicios afectan a toda la humanidad, porque el consumo del hombre y el sistema del hombre, que está movido solamente por el deseo de satisfacer su propia carne, de riquezas, y por eso mencionaba la introducción, animales que crecen más rápido, pero que no tienen procesos naturales, sino que son llevados al crecimiento de forma controlada por el hombre, por medio de químicos y de cosas diferentes que terminan envenenándonos a nosotros. Lo mismo la naturaleza, el campo, el Señor dice cómo debería cultivarse y debería haber un año de receso para que recupere sus nutrientes, pero nosotros en nuestro afán de riqueza no hacemos esto, sino que sembramos y quiero que produzca y la tierra se va debilitando. Todo eso nos afecta a nosotros, hermanos, nuestro sustento. Nosotros como creyentes somos afectados. También como lo vimos en los sellos, la guerra, el hambre están ahí por culpa de ese sistema del hombre. Y también hay muerte para nosotros como cristianos. Pero hermanos, el sistema del hombre en el cual nos vemos sumergidos todos afecta de esa forma física a todos. Pero hay algo de diferente, hermanos, en lo que pasa con nosotros. Y es que esto trae consecuencias para la humanidad. Se puede ver de toda esa forma física y literal y simbólica como la hemos visto, donde el planeta se ve debilitado, donde el mar, los árboles, las fuentes de comercio como los barcos que aparecen allí, los peces, fuentes hídricas, la forma como los astros llegan con su fuerza a la tierra. Es una realidad, hermanos, que nos debe y que no se puede ocultar, pero afecta de forma física a todos, pero hay algo en que no nos afecta a nosotros como seres humanos, como creyentes, perdón. Y es que cuando nosotros vemos todo eso que está sucediendo, nuestro corazón no es afectado en la forma que el corazón de un impío es afectado. ¿Por qué razón? Porque nuestra esperanza no está en esas cosas, porque nuestra esperanza está en Cristo. Y por eso, cuando el hombre ve que el mundo se está destruyendo y se está acabando, al hombre le afana con angustia, porque su esperanza está en eso. Pero para nosotros nuestra esperanza está en Cristo, y aunque el mundo se acabe, Él ha dicho que creará una nueva tierra para su pueblo. Y estaremos ahí con Él. Así que a nosotros no nos afecta de esa manera, hermanos. Afecta nuestro sustento como lo hizo en Egipto, pero no afecta nuestro corazón en cuanto a nuestra esperanza. Bien, el granizo impacta la hierba, los animales, desgajó los árboles allá en Egipto. Dice que el lino y la cebada fueron destruidos. Imaginémonos entonces el impacto, hermanos, el sustento del hombre siendo afectado por medio de este granizo, los árboles,
la hierba, ese consumismo que acaba con la naturaleza, siendo afectado hasta que es destruida la tercera parte. Cuando el río Nilo, Dios, que era un Dios de los egipcios, se convirtió en sangre, ellos no podían beber de este río porque había pudrición, corrupción en este río. La plaga de las tinieblas fue tan densa que no podían ver a su prójimo ni incluso estando enfrente de ellos. No se levantaron en 3 días, imagínense. Eso es más o menos, nosotros cuánto tiempo estuvimos en pandemia sin poder salir, sin poder ir a cultivar la tierra. Bueno, yo creo que en los campos no hubo una afectación tan grande como para las ciudades, pero sin poder ir a producir, sin poder ir a hacer los trabajos, ¿cuánta afectación? Al ver en Génesis la creación, hermanos, Dios dice que Él la dio como sustento para el hombre y los animales. Todo árbol, menos el del bien y el del mal, eran para el sustento del hombre y de las criaturas que habían sido creadas allí. Pero la arrogancia del hombre, al actuar como dueño absoluto de la tierra y no como administrador que debe rendir cuentas, ha llevado a una devastación que se acrecenta, una contaminación del agua, del aire, una deforestación, un manejo agrícola sin dejar que la tierra se recupere, todo amarrado a un afán de poder y enriquecimiento. Por eso la Escritura dice que ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero. Y no está hablando de una forma personal, porque es que, hermanos, para mí quizás o para alguien no hay ese afán de dinero, pero sí quizás la pereza puede ser lo que lo consume. Pero a nivel global, la raíz de todos los males en el mundo es el amor al dinero. Porque eso es lo que hace que el planeta vaya en el nivel como va. El amor al dinero. Muchos de los desastres naturales que vemos son causa de esto. Y llegará un momento de un impacto muy alto hasta la tercera parte de la tierra. La indiferencia frente a su creación, hermanos, que nos lleva a hacer un uso indebido de ella, a consumir desmedidamente, y la arrogancia del hombre que lo lleva a buscar esos lugares altos, ponerse arriba de todos, con poder, fuerza, lo ha llevado a abusar de lo entregado por Dios de forma que lo destruye, y eso es juicio de Dios. El hombre ha pretendido ser Dios y ha vuelto la creación su fuente ilimitada de provisión para sus deseos carnales sin cuidar de ella. Pero también, hermanos, el hombre ha creado filosofías como alimento, como alimento verdadero para nuestro corazón, nuestra mente. Y esto nos está llevando a ese juicio parcial del Señor de advertencia. Cuando el hombre pecó, la tierra fue maldita, hermanos, y eso es juicio de Dios. Y la tierra que debía sustentar al hombre se debilita y perece ante un apetito voraz. E incluso esa tierra que debería ser de ayuda para el hombre, servirle para él, se está volviendo en contra del hombre. ¿Qué pasó ahorita en California, en Los Ángeles? ¿Vieron esos incendios? Y eso es parte de lo que el hombre hace con la creación. Nos impacta a todos, hermanos, pero lo que dije es, eso nos lo debemos llevar hoy, gracias al privilegio que nosotros tenemos de conocer del Señor. A nosotros no nos impacta en cuanto a nuestra esperanza. No nos impacta en cuanto a nuestra esperanza. Bien, hermanos, por último, todo esto habla de la misericordia y de la paciencia de Dios. Dios hace advertencias en medio de su paciencia y su misericordia. Dice constantemente de lo que es afectado en cada una de las áreas y habla de que solamente será afectada la tercera parte, no es un juicio total ni definitivo. Eso nos habla de advertencia, hermanos. Dios podría destruir todo de inmediato, lo merecíamos, pero no lo hace así, sino que lanza advertencias, juicios parciales que le avisan al hombre de que las cosas no van bien. Es una afectación global, pero parcial. Afecta a nivel global, ya no en un territorio como en Egipto, sino a toda la tierra, pero no es total. Joel dice, tocad trompeta, lo decía el hermano William, en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Estas trompetas no suenan en un monte, sino que ahora suenan desde el cielo como advertencia para el hombre y como alarma celestial de la necesidad del hombre.
Dice allá en Joel: tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová y está cercano. Esto habla de la misericordia de Dios, hermanos, llamando a sus hijos al arrepentimiento, y habla de la paciencia ante quienes no son su pueblo. Son trompetas para advertir al hombre, pero que a la final solo llevan al arrepentimiento a quienes son de Dios, y que para aquellos que no lo son, ese sonido es para que al venir el juicio sepan que hubo advertencia y que Dios es un Dios justo, que Dios es una persona que realiza un juicio justo, o un ser que realiza un justo juicio. Bueno, una persona no, 3 personas. Hermanos, son trompetas que advierten de que algo no está bien, que necesitamos más que esfuerzos humanos, más que la búsqueda de la vida en otro planeta, porque este planeta se está destruyendo, más que avances científicos. Advierte de la verdadera necesidad del hombre, que es comunión con Dios, y del único camino, que es Cristo. Advierte de la arrogancia del hombre que destruye, advierte de la necesidad de poner los ojos en Dios y reconocer su autoridad. Hermanos, advierte de algo mucho más profundo que simplemente no obedecer a Dios. Transgredir la ley de Dios es un problema, pero no es la raíz. Eso es la evidencia de nuestro problema de fondo, y es que amamos algo más que a Dios. Así que, como hemos visto, estos juicios parciales son una advertencia a la idolatría del hombre, que ha idolatrado a su sistema, ha idolatrado a hombres que se ponen en autoridad, ha idolatrado sistemas y poderes que se levantan sobre él. Se ha idolatrado a sí mismo, y es una advertencia a la idolatría, hermanos. El problema no es tan simple como solo una advertencia a la desobediencia, porque ya lo hemos hablado. Podría obedecer las leyes siendo un idólatra como los fariseos. Alguien que pone a Dios primero obviamente va a obedecer. Y claro que la desobediencia es una evidencia clara de idolatría. Hermanos, cuando nosotros desobedecemos es porque tenemos un ídolo. Las mentiras, los robos, la ira, el adulterio, el divorcio, las guerras, los pleitos son evidencia de que hay ídolos en nuestro corazón, de que hay pasiones desordenadas en nuestro corazón, amores que no corresponden o no están en el lugar correcto. Hermanos, y esto es la aplicación para nosotros. Aunque estamos hablando de un juicio global, el Señor muchas veces hace juicios sobre nosotros como personas también, y nos dice que hay algo mal en nosotros y que necesitamos de Él. Y lo advierte por medio de ¿qué? De las consecuencias de seguir nuestros ídolos. Así como Dios usa la destrucción del mundo en manos del hombre como juicios que advierten de un problema, debemos estar atentos, hermanos, porque en una escala menor, cuando vemos consecuencias de nuestro pecado, debe ser para nosotros una advertencia de Dios de que hay algo que no está bien en nosotros. ¿Han tenido ustedes consecuencias por culpa de no obrar correctamente? Las hemos tenido. Y eso debería advertirnos a nosotros, hermanos. Yo acostumbro a hablar mucho acerca del matrimonio. Cuando las cosas no van bien en nuestras relaciones matrimoniales, eso debe ser una advertencia para nosotros de que algo no está bien y que necesitamos más que razonamientos humanos para solucionar lo que necesitamos de Cristo. ¿Recuerdan el nombre de la estrella? Ajenjo. Leamos Deuteronomio 29:18, por favor. Lo vemos en la pantalla. Allá relaciona la idolatría con el ajenjo, con la amargura. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ajenjo es amargura. ¿Fruto de qué? De ir a seguir, ¿no es cierto? El corazón nuestro se aparte de Dios, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de otras naciones. Que se aparte nuestro corazón de Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas, y vayamos tras ese sistema del mundo. Esa idolatría puede producir una raíz de ¿qué? De hiel y ajenjo, amargura.
Hermanos, cuando Dios es suficiente para nosotros, nada de lo que el mundo ofrece será necesario. Cuando Dios es suficiente, si es suficiente, no necesito nada más. Cuando yo me veo con tantas necesidades de las cosas del mundo, es porque Dios aún no ha sido suficiente para mí. Si es un ídolo quien domina mis creencias, mis emociones y mi voluntad, hermanos, eso tarde que temprano trae amargura a mi corazón. ¿Acaso no trae amargura al corazón una persona que empieza a dejarse llevar su corazón, por ejemplo, por el alcohol? ¿No trae amargura a su corazón? ¿No trae amargura a su corazón alguien que persigue la riqueza y nunca la alcanza como quisiera? Trae amargura, hermanos, a nuestro corazón. La necesidad que tenemos es de Dios. El camino es Cristo. Él es nuestro monte. Él es nuestro lucero de la mañana. Él es nuestro lugar para encontrarnos con Dios. Él es nuestro sol, nuestra guía. Quien cree en Cristo no andará en tinieblas. Éxodo 9:20, hermanos, ante la plaga del granizo, dice que en quien hubo temor de la palabra de Jehová, hizo lo que Dios le dijo. ¿Recuerdan allá? Guarden sus ganados, guarden a sus siervos, porque viene el granizo. Y dice que el que tuvo temor de la palabra de Dios, lo hizo así. Él advierte, hermanos. Y cuando nosotros estamos teniendo consecuencias de nuestro pecado, son advertencias de Dios de que debemos buscarlo a Él. Debemos seguir buscándolo a Él. Él es nuestra luz. Él es nuestro encuentro con Dios, hermanos. Es un juicio para el impío, claramente, aunque la naturaleza afecta, no nos impacta a nosotros como lo dijimos en ese desaliento y confusión, hermanos. Para terminar, quisiera pedirles que leamos en Joel capítulo 2, los versículos 12 y 13, y voy a leer después del 18 en adelante. Dice Joel 12 y versículo 13, esos dos. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande, cuando hay arrepentimiento, grande en misericordia y que se duele del castigo. Cuando hay arrepentimiento, la respuesta de Dios es del versículo 18 en adelante. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hasta el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exaltará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermanos, el llamado es al arrepentimiento, el llamado es a creer en Él, confiar en Él, porque Él promete que ese juicio pasará y nosotros estaremos con Él en ese estado donde ya la naturaleza no será afectada de esa manera, donde el sustento sea impactado para nosotros, sino que las eras estarán llenas de trigo, el árbol dará su fruto. Amén. Y gracias a Dios. Pongámonos en pie, hermanos, y demos gracias a Dios. Padre amado, Señor,
En esta mañana hemos meditado en tu palabra, Señor, y vemos allí cómo adviertes acerca de tu ira venidera, la cual, Señor, como juicio parcial y de advertencia es su presencia en la tierra todo el tiempo, usando esos mismos ídolos que el hombre ha creado y en los cuales se ha jactado y se ha confiado y ha llenado su corazón de